Mi amigo Dan Schrag empezó el día con cosas muy complicadas, la ciencia del clima, y luego tuvimos hormonas, y luego hablamos de conciencia, y esto es complicado, así que lo único que debo hacer es describir cómo funciona el universo, y es mucho más fácil. Y es bueno porque han estado escuchando muchas cosas, es el final del día, así que relájense. Al mismo tiempo, esta es una reunión sobre emprendimiento y voy a hablar de cosas que en principio no tienen significado práctico en lo absoluto. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver uno con el otro? Y quiero señalar que el proceso de descubrimiento en el conocimiento tiene una relación muy cercana con el desarrollo de cosas que son prácticamente importantes. Y parte de ello proviene de una cita que es mi favorita, llamado The Peregrine, que es sobre un peregrino. La cosa más difícil de todas de ver es lo que está realmente ahí. Y quiero mostrarles cómo eso se propaga en la ciencia o en la mayor interrogante de la ciencia con unos ejemplos y cómo las mismas técnicas para ver lo que realmente está allí lo usan los emprendedores para desarrollar nuevas ideas, para nuevos productos y nuevas cosas para cambiar cómo vivimos. Estoy presionando el botón y no pasa nada. Bueno, ahí está. Bueno, de esto quiero hablar, la conexión entre esas dos cosas. Ahora, para darles una idea de esto, para tratar de ver lo que está ahí realmente, en el momento bueno, Heather habló de si la realidad de lo que vemos es realmente la realidad de lo que está ahí o estamos condicionados a verlo. Para darles una idea desde el punto de vista de la física, imagínense que vivimos en la Ciudad de México, quizá no sepan qué es esto. Son cristales de hielo en una ventana durante el invierno. Imagínense si van a un lugar donde ven cristales de hielo en una ventana, son hermosos, están en todas direcciones, pero imaginen que vivieran en nuestros dos cristales de hielo. Toda su civilización viviera en un cristal de hielo. ¿Qué sería normal para ustedes? ¿Qué sería normal? Es que esta dirección sería muy diferente que esta dirección. Las leyes de física serían diferentes en esta dirección que perpendicular al cristal, porque las cosas serían más fácil de fluir en esta dirección que en esta dirección. Y las leyes de física que desarrollarían les diría que esto es muy diferente. No solo la física, sino también la filosofía, las religiones también. La gente diría que esta dirección la eligió Dios. Y había guerras entre religiones que querían que esta era la dirección importante y otros que querían que esta era la dirección importante. Y la gente se mataría entre sí por eso. Pero todo es una ilusión, solo un accidente de su existencia. Si vivieran en un cristal aquí, eso sería la dirección importante. Y uno puede imaginarse que quizá un físico podría percatarse de que esto es una ilusión. Lo que quiero mostrarles es que estamos en ese momento. Vemos que la realidad de lo que vemos en esta sala es realmente una ilusión, pero las técnicas que usamos para descubrir eso son las mismas técnicas que necesitan usar para encontrar nuevas maneras de mejorar los aspectos prácticos de nuestra civilización. Así que quiero mostrarles eso. Hace muchos años, cuando Andrés era solo un bebé, desarrollé un programa en emprendimiento en física en mi universidad y el decano de nuestra escuela de negocios escuchó sobre eso y lo llamó emprendimiento en física, que era un oxímoron. Uno no tenía que ver con el otro, pero eso estaba mal. Todos los científicos son emprendedores de una manera muy fundamental. Y cuando empezamos a pensar cómo desarrollar a gente que puede volverse emprendedora, ellos tenían formación en física, empezamos a preguntarle cuáles son las herramientas que los emprendedores deben tener. Y el punto es que seguir solo lo que es normal y lo que es esperado no te lleva a ningún lado. Esta es una máquina que desarrolló Charles Babbage, la primera computadora. Y si la gente le dirían Bell Laboratories en Estados Unidos en 1950 iban a desarrollar computadoras más rápidas, hubieran desarrollado cosas que tenían mejores ruedas. Pero ¿qué pasó? A esas personas se les permitió trabajar con su curiosidad para desarrollar cosas que les parecían interesantes. Y 3 científicos desarrollaron esto, que es un transistor, el primer transistor. Y eso cambió el mundo.
hizo que las computadoras fueran posibles de tal manera que no hubiera sido posible si solo hubiéramos seguido lo que ya sabíamos y no intentáramos pensar más allá. El proceso del descubrimiento fundamental depende de la curiosidad y el proceso de desarrollar nuevas ideas maravillosas que van a cambiar el mundo en que vivimos también dependen de la curiosidad. Pero hay otras herramientas que son muy importantes. Cuando desarrollamos el programa de emprendimiento, trajimos a los físicos porque son emprendedores y les preguntábamos qué no aprendieron en la escuela, qué podemos enseñar mejor. Y lo primero que dijeron todos fue aprender cómo fallar productivamente. En la escuela les damos tareas que pueden hacer si trabajan suficiente. Inclusive en los programas de doctorado les damos proyectos. No damos proyectos que no se pueden hacer y obtienen la ilusión de que cada problema se puede resolver exactamente. Pero en la vida real, como en la ciencia, con frecuencia, cuando están en el borde del conocimiento, el problema que creen que quieren resolver no se puede resolver y fallan en eso. Pero lo que aprenden es cómo usar las ideas que desarrollaron para resolver ese problema y otros problemas. Y de hecho, lo que quieren hacer es resolver el problema cuando no saben cuál es el problema. Eso suele ser la herramienta en los emprendedores, pero también es cierto en la ciencia, como les voy a mostrar con unos ejemplos. Siempre quieren pensar más allá de ser posible, pero seguir la misma dirección con frecuencia lleva a un punto cuarto. Y eso es cierto en la ciencia y los físicos siguen con eso lo más posible hasta que son forzados por la naturaleza a ir hacia otro lado. No porque quisieran, sino porque la naturaleza les muestra que es un callejón sin salida. Una de mis citas favoritas de Winston Churchill es nunca, nunca, jamás, jamás te des por vencido. Eso es cierto en la ciencia y en el emprendimiento. Sigan probando, sigan mejorando, sigan aprovechando todo accidente. Recuerden esas ideas y quiero mostrarles con algunos ejemplos en la historia de la ciencia, empezando con física muy básica y luego cosas que los van a marear, que las mismas ideas salen una y otra vez. El emprendimiento y el descubrimiento tienen las mismas herramientas. Voy a comenzar con este hombre aquí, uno de mis héroes, Michael Faraday, el físico experimental del siglo XXI. Lo primero que puede enseñarles como emprendedores es cómo vender y cómo hacer redes. Eso es tan importante como tener una buena idea. Una buena idea es un buen inicio, pero si no pueden venderla, una buena idea muere. Él se vendió a sí mismo. Él no tenía ninguna educación formal. Él trabajaba en una imprenta como encuadernador. ¿Y qué hizo? Él iba a las conferencias de Humphrey Davis, el jefe de una institución, y tomaba notas muy buenas y luego las encuadernó en un volumen y acudió con Davis después de varias conferencias. Se las presentó a Davis y dijo, tome sus notas y este es su libro basado en sus notas. Así que aprendemos a quién hacerle la barba. Eso es muy importante. Y él se volvió el asistente de Humphrey Davis y finalmente se volvió el director del World Institution. Se volvió famoso porque es responsable de casi todo en esta sala. Un descubrimiento accidental que hizo cambió todo sobre la manera en que vivimos. Casi nada de lo que sucede hoy podría haber sucedido si no fuera por él. Por un accidente. Él estaba tratando de entender algo esotérico, la relación entre dos cosas fundamentales, la electricidad y el magnetismo. Todo el mundo ha jugado con imanes y con cargas eléctricas, rozar globos en las paredes. En el siglo XVII y XVIII la gente vio que había una conexión entre estas dos cosas que parecían muy diferentes. Y los físicos franceses demostraron que si pone una carga y hace una corriente a través de un cable, se produce un imán. Todos sabemos eso, un electromagneto. Si hay una corriente, se vuelve un imán. Así que mover cargas va a crear un campo magnético. De repente había una conexión entre la electricidad y el magnetismo, que de otra manera parecería muy dispar. Pero luego la gente dijo, si las cargas pueden crear campos magnéticos, si las cargas eléctricas pueden hacer una fuerza magnética, quizá los imanes pueden producir electricidad.
Y todo el mundo intentó tomar imanes cerca de cables y producir corrientes y no pudieron hacerlo. Y fuera de ahí lo intentó durante años y años en su laboratorio. Y luego un día, con un accidente, tenía 2 cables y uno estaba conectado a una batería y lo encendió, así que empezó a fluir una corriente y de repente vio que la corriente fluía en el otro cable y descubrió que cuando él apagaba el switch y la corriente fluía, de repente se creó un campo magnético. Pero cuando ese campo magnético pasó de 0 a no 0, eso causó que fluyera la corriente y luego la corriente se detuvo. Cuando apagó el switch, la corriente empezó de nuevo. Lo que él descubrió es que un cambio en los campos magnéticos produce una corriente eléctrica. Un cambio en el magnetismo produce una fuerza eléctrica. De repente había una nueva conexión entre la electricidad y el magnetismo. Eso podría parecer esotérico, pero hace que todo sea posible en esta sala. Permite la generación electromagnética. Hablando de lo que es práctico, hay una historia sobre el primer ministro que llegó a su laboratorio y vio todo esto y dijo, ¿cuál es la importancia práctica de esto? Y dijo, bueno, esto es tan práctico que un día usted va a grabar impuestos por esto. Y tenía razón, porque él creó el proceso para producir energía eléctrica. ¿Cómo producimos energía eléctrica? Bueno, digamos, en las cataratas del Niágara, el agua baja por un risco y tenemos un imán y el agua hace que se mueva el imán en el campo magnético. Los cables cambian el campo magnético y eso produce una corriente. Y el principio que descubrió es lo que produce toda la energía eléctrica. Todas las luces, todos los procesos que hacen que funcionen las computadoras provienen de ese descubrimiento accidental. Y finalmente nos grabaron impuestos por ello. Él hizo algo más. No solamente se dedicaba a practicar en matemática. Y lo que yo he descubierto en mi carrera académica es que al platicar con la gente de universidades, uno piensa que ahí están los más inteligentes y no es cierto. Ellos pueden descubrir cosas por sí mismos. Por ejemplo, la fuerza entre 2 cargas se puede entender, por supuesto, con matemática, pero en ese entonces él no entendía de matemáticas. Entonces tomó una imagen y le llamó campo eléctrico a la primera. Mientras más carga tenía, más brazos. Y aquí vemos más líneas. Y eso es todo. Bueno, esta es una manera pictórica de entender algo que es exacto a nivel matemático. Y la distribución de estas ilustraciones funciona de manera matemática. Magnífico. Pero estas líneas de campo eran reales. Era una imagen para que él pudiera entender algo. Exacto. Entonces era hacer una imagen para la mente humana. Ahora veamos al señor Maxlow. Fue un sorprendente hombre sabio. Por supuesto que él murió antes de que muchos de ustedes nacieran. Se dio cuenta de algo muy importante de lo que había descubierto Michael Faraday. Él descubrió que un cambio magnético cambiante produce un campo magnético. Entonces, él se preguntó, ¿qué pasa si con una carga se mueve en esta dirección? Si le empiezo a mover, crea un campo magnético. Y si la detengo, cambia y entonces produce un campo eléctrico. Y uno magnético, magnético, eléctrico, eléctrico, magnético. Y entonces voy a causar una disturbancia para poder ocasionar campos magnéticos. Así que tenía que haber precisamente eso. ¿Cuál es la velocidad de dicha disturbancia? E hizo el cálculo maravilloso y ni siquiera era un físico graduado.
Ni siquiera los ingenieros ahora lo pueden hacer. Hizo este cálculo. Si yo imagino la fuerza de la carga de dos fuerzas y de dos imanes en un laboratorio, puedo calcular la velocidad de dicha disturbancia. Bueno, ¿qué creen? Esa era la velocidad de la luz. Él descubrió algo que desmitificó un misterio que había durante años entre los científicos, es decir, la onda de campos magnéticos, senos, cosenos. Bueno, esto es totalmente real, aunque no lo podamos ver. Esto funciona perfectamente para campos eléctricos y magnéticos. Así que el problema que él resolvió fue descubrir la naturaleza de la velocidad de la luz, que era un misterio. Bien, descubrió algo maravilloso. Y esto hizo posible que la tecnología avanzara. Este es un aspecto fundamental de la realidad, pero no se queda ahí. Ustedes saben quién es este individuo. Todo mundo lo conoce por su pelo, claro. Albert Einstein. Todos los días me llegan cartas de personas y siempre comienzan con este inicio. Tienen su propia teoría de la realidad, cada uno, y me dicen, todos piensan que estoy loco, pero todos pensaban que Einstein también. Por lo tanto, así empiezan todas esas cartas que me escriben. Y ya cuando me escriben así, yo borro. ¿No se dan cuenta que Einstein? Todos piensan que la revolución científica se da cuando eliminas todo lo anterior. No es cierto. Se basa en todo lo anterior. Solamente es una mejora. Todos piensan que Einstein tiró todo el trabajo previo que se había hecho por parte de los científicos, y no es así. Su brillantez era mostrar cómo dos cosas fundamentales de físicas que parecían incompatibles podrían funcionar juntas y al mismo tiempo. Primero, ¿cuál fue el descubrimiento? Bueno, cuando agitas una carga, al medir la fuerza de electricidad, magnetismo, calculas la velocidad de la luz. Esto lo hizo Maxwell. 2 años antes, Galileo descubrió algo más importante. Descubrió que no hay manera de saber si te estás moviendo o no. Si te mueves a una velocidad constante, no hay manera de probar que te estás moviendo. Y si estás quieto, y esta experiencia la han visto, ¿no? Cuando estás en trenes en Europa, cuando se mueven de un lado a otro, parece que te mueves tú y el que se está moviendo es el otro tren. O también en los autobuses, si se empiezan a mover durante fracción de segundos, no sabes cuál de los trenes se está moviendo. Piensas que estás quieto ahorita, dependiendo de si se mueve tu café o no, ¿no? Pero nos estamos moviendo alrededor del Sol a 30 kilómetros por segundo y el Sol se mueve a 200 kilómetros por segundo, pero es una línea recta y no sabemos que se está moviendo. Bueno, como dice Galileo, no hay manera de decir y no hay experimento para demostrar si estás moviéndote o estás quieto. Bien, luego tienes a Maxwell. Agitas una carga, sale un rayo y calculo velocidad. Ahora, estas dos cosas parecían totalmente no relacionadas y Einstein, cuando era alumno de preparatoria, se dio cuenta que no eran incompatibles. ¿Por qué? Bien, les voy a dar un ejemplo que le di a mi hija cuando era pequeña. Y esto incluye la proyección de un vómito. Íbamos manejando a su escuela, se sintió mareada. No era el que manejaba yo, no se trataba de que yo maneje mal. Bueno, imagínense, supongan que voy conduciendo a la escuela y voy a una velocidad
bien regulada en Estados Unidos. Voy a Melle a 20 millas por hora. Mi hija está en el asiento trasero y proyecta su vómito y me cae en la parte de atrás de la cabeza y va a 10 millas por hora su vómito. De manera relativa, esa es la velocidad, pero supongamos que alguien está abajo mirándome y se ataca de risa. Yo voy a 20 millas y el vómito, que se supone que viaja a 20 millas, bueno, ¿qué tan rápido se mueve el vómito con respecto a alguien que está abajo en la tierra? ¿Alguien me puede decir? 30 millas por hora. Les daba miedo decirlo, ¿verdad? Pero todos lo sabían. 30 millas por hora. Esa es la velocidad del vómito. Supongamos que mi hija es del siglo XXI. Y dice, bueno, voy a tratar de que con voy a prender este rayito láser y de repente me da en la cabeza. Bueno, va a la velocidad de la luz relativamente a mí. ¿Y qué ve la persona que está abajo? Debe ver que la luz viaja a velocidad de la luz más 30 millas por hora. Tiene lógica, ¿no? Pero es imposible, ¿qué creen? Porque esto viola la ley de Maxwell. Recuerden, el señor Maxwell dice que si agitas una carga y yo sé la fuerza de electricidad y magnetismo, sé la velocidad de la luz y esto depende de la fuerza de electricidad y magnetismo. Pero la persona que está parada ve que esta velocidad es mayor y que la fuerza de electricidad y magnetismo es diferente desde aquí a la que está en el coche. Así que es diferente donde yo estoy aquí. Entonces, la ley de física es diferente para mí, pero Galileo dice que esto no es posible. No hay manera de mostrar que él se mueve y que yo estoy quieto. Así que la única lógica es que la velocidad de la luz es exactamente la misma de manera relativa. Esto es la locura. Y Einstein dijo que la única manera que Maxwell y Galileo podían tener razón, y tenían que tener razón porque sus experimentos comprueban que están bien, quiere decir que hay algo totalmente loco que es verdad. Cada quien mide la velocidad de la luz de manera relativa. Y dijo, esto debe ser real, la naturaleza está loca. Pero vamos a seguir las implicaciones de este enunciado. Y dijo él que había 3. Si yo sostengo este apuntador y va de manera muy rápida, digamos que mide 10 centímetros. Si me muevo muy rápido, parece que tiene 4 centímetros. Pero no solamente va a parecer que tiene 4 centímetros. Para ustedes es 4 centímetros. Esa es la realidad. Y para mí 10. Y ambos tenemos razón. La longitud depende del observador. Para ustedes 4, para mí 10 centímetros. Y ambos tenemos razón. También cambios simultáneos. Por ejemplo, si un relámpago pega aquí, si tú corres muy rápidamente, bueno, ¿qué crees? Puede dar a los dos. Y recuerden que el tiempo se ralentiza. Si yo corro demasiado rápido en relación a ustedes, para mí se ralentiza el tiempo. Medimos todos los días en los laboratorios partículas, relojes, sí se ralentizan cuando hay demasiada velocidad. Es decir, cuando tú te mueves cercano a la velocidad de la luz, se ralentiza el tiempo. Las partículas, electrones, protones, logran esa velocidad. Y todo esto es totalmente cierto. Y esto es muy extraño, pero como los profesores matemáticos,
fue uno de los profesores de Einstein. 3 años después escribió un artículo y dijo que el tiempo y energía son relativos y el observador tiene cada uno de ellos una realidad. Cuando Einstein descubrió la relación entre espacio y tiempo, unificó. No vivimos en un mundo tridimensional, sino cuadridimensional, en donde se une espacio y tiempo. Si yo sostengo este apuntador y lo hago girar, repentinamente parece tener una menor longitud porque lo estoy girando en esta dirección. La razón por la cual la luz cambia y los relojes cambian es que no se mueven en relación a ustedes, sino que giran en una dirección diferente. Es decir, les estoy mostrando 3 rebanadas dimensionales de 4. Si yo tomo una fotografía de este instante, ¿mostrará que todos estamos aquí? Bueno, por la luz no se van a mostrar las personas que están atrás. Entonces estoy viendo una imagen que no se extiende en el espacio, sino en el tiempo. Pensamos que es instantánea, pero la velocidad de la luz es demasiado rápida y esto parece alterar la realidad. Y nosotros estamos viendo 5 dimensiones de un mundo tridimensional. Bueno, todo esto fue un descubrimiento accidental de Michael Faraday, primero que nada. Veamos en las aplicaciones técnicas que ha creado en el mundo. También tenemos que pensar en los cambios de la naturaleza y de cómo pensamos de nosotros. Ahora sabemos que el mundo que vemos en cuanto a espacio y tiempo puede ser una ilusión y lo que yo mido siempre es relativo en relación a mí. La revolución más importante de este mundo surgió precisamente por este accidente. Ahora, les quiero recordar lo siguiente. Lo que hizo Faraday fue aprender a ser más productivo. Experimento tras experimento, trató de probar cosas. Vio un problema, no sabía cuál era, y siguió probando y descubrió la naturaleza de la luz. ¿Qué hizo Einstein con esto? Fue creativo, pensó que 2 elementos que no parecían relacionados podían relacionarse y buscó la manera de relacionarlos. Fue capaz de deshacerse de sus creencias para pensar en algo totalmente nuevo. Siguió probando y aprovechó todos los accidentes. Y yo quiero llevarlos de ahí a algo más adelante. Y si no entendieron esto, los quiero llevar al mundo moderno. ¿Saben quién es esta persona? Richard Feynman. Uno de los mejores físicos de la segunda parte del siglo XX. Una personalidad curiosa. Bueno, él desarrolló una nueva manera de pensar sobre la naturaleza de electricidad y magnetismo y dijo, en el mundo real de la ciencia fundamental tenemos que pensar en la mecánica cuántica que es extraña. Esta puede hacer que se den cosas que parecieran imposibles. Si yo tomo una partícula como un electrón que gira, puede girar no solo en esta dirección, sino en esta y esta. Y clásicamente una partícula puede hacerlo, girar en diferentes direcciones. Con la mecánica cuántica parece que gira en todas las direcciones al mismo tiempo. El electrón ahora resulta que está en este sitio al mismo tiempo. Si yo lo mido, está en todos esos lugares. Esta locura del mundo cuántico
hizo que él buscara la interacción entre dos partículas. Dos cargas eléctricas están aquí que se repelen. Y aquí tenemos la fuerza eléctrica entre estas cargas. Se está moviendo y aquí hay una partícula de luz. Esta partícula de luz viaja y se absorbe por este electrón y luego lo repele. Esto es lo que se ve en el diagrama. No parece tan raro, con excepción de que esta partícula no es real. No se puede ver. ¿Cómo es físicamente imposible para el electrón estar ahí? Bueno, el electrón, cuando ve partícula de luz, lo admite, pero emitiría energía. ¿Y de dónde proviene? Bueno, el aspecto de la mecánica cuántica es este. Bueno, estamos hablando que es importante también para los empresarios esta palabra. Como estamos aprendiendo ahora en Estados Unidos, en Washington, si nadie sabe al respecto, cualquier cosa es posible. También es cierto en la banca. Si yo saco dinero del banco en la noche y lo invierto y gano dinero y lo vuelvo a poner en la mañana sin que nadie se dé cuenta, todo está bien. En mecánica cuántica es lo mismo. Cualquier cosa puede pasar siempre y cuando lo puedan medir. Cualquier cosa puede pasar siempre y cuando lo puedan medir, así que esto es imposible. Pero si este fotón pasa de aquí a acá, en corto tiempo no pueden medir el fotón. Está bien. Y por eso llamamos esta partícula un fotón virtual. No se puede medir, pero sucede. ¿Y por qué no lo pueden medir? Hay una teoría fundamental de la mecánica cuántica que dice, es el principio de incertidumbre de Heisenberg, y dice que hay ciertas cosas que no puedo saber exactamente sobre la naturaleza, no importa cuán bueno sea mi microscopio o mi aparato de medición, no puedo saber sobre ello. Y resulta que si estoy midiendo aquí por poco tiempo, no puedo saber exactamente la energía de esa cosa. Para medir la energía de este electrón, exactamente debo medir durante un tiempo infinito de tiempo, durante un periodo infinito de tiempo. Si este fotón carga energía de aquí a acá, siempre y cuando sea absorbida en un tiempo tan corto que no pueda medir la violación de energía que lleva, la mecánica cuántica dice está bien. Y es por ello que el campo eléctrico funciona en el universo, porque las partículas de luz no tienen masa. Y eso significa que pueden llevar una cantidad de de energía. Cuando agito un electrón aquí, o tengo un electrón aquí, el fotón virtual puede ir a la siguiente galaxia llevando tan poca energía que no sé qué hay allí. Es por eso que una carga aquí va a producir una repulsión en una carga a una galaxia de distancia. Ahora entendemos que la razón por la que la electricidad del magnetismo es una fuerza de largo plazo se debe a que esta partícula de luz es masa. Esta es la mejor teoría de la naturaleza. Usando esta teoría, podemos calcular y hacer predicciones que acordan con las opciones a 14 lugares decimales. Así que esto es lo mejor que podemos obtener. En la década de los 30 y 40, algo extraño pasó. La gente se dio cuenta de que el neutrón es radiactivo. Este es un problema. La mayoría de las partículas en su cuerpo son neutrones. Neutrones y protones conforman los núcleos de los átomos. Y hay más neutrones que protones en la mayoría de los átomos. Pero el neutrón es radiactivo. Si tomo un neutrón y lo sostengo aquí, se va a descomponer en 10 minutos. Ahora, eso debe causarles sorpresa a algunos, porque ustedes han estado aquí más de 10 minutos y siguen vivos. O sea, pueden esperar que se descompongan sus neutrones en cualquier momento, pero resulta que debido a un accidente de la naturaleza, si pongo un neutrón, se permanece estable. Pero de repente puede descomponerse y un neutrón se descompone en 3 partículas. Un protón y otra partícula llamada el neutrino, que es una partícula maravillosa. Pero no tengo tiempo para hablar de ello. Es mi partícula favorita en la naturaleza. El neutrón se puede descomponer
y su masa es un poco más grande. Pero claramente, el hecho de que un neutrón pueda descomponerse en estas partículas dio lugar a una fuerza de la naturaleza que debe entenderse. Y la primera persona en realmente entender esto fue otro de mis héroes, un físico, Enrico Fermi, un físico italiano, que fue un gran experimentalista y teórico. Y esto también es importante entender, que lo que hacen depende de accidentes de su existencia, no cuál es su predilección. Fermi concibió una teoría que trató de explicar esta nueva fuerza de la naturaleza. La presentó a Journal of Nature y fue rechazado, lo cual les va a pasar a todos ustedes si presentan algo para publicaciones. Un editor idiota va a rechazar lo que ustedes publiquen, que no lo entienden, pero Fermi se deprimió tanto que cambió de la teoría al experimento. Y fue muy bueno para él porque el primer experimento hizo que ganara un premio Nobel. A veces, lo que acaban haciendo como emprendedores o científicos no es determinado por lo que quieren hacer, sino porque las circunstancias los forzaron a hacer. Así que descubrió esta teoría y la gente dijo, bueno, podemos entender, ya que tenemos la mejor teoría de la naturaleza, cuando entendamos esta teoría, como entendemos el electromagnetismo, esta nueva fuerza de la naturaleza, podemos entender el intercambio de partículas. Pero esta nueva fuerza de la naturaleza es muy diferente que el electromagnetismo. El electromagnetismo funciona en todo el universo, pero este neutrón solo funciona dentro del núcleo. Es una fuerza de rango corto. ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, imaginemos, no importa que este neutrón esté conformado de 3 partículas, eso no importa. Imaginemos que el neutrón emite una partícula, pero la partícula no tiene masa cero, es masiva, lleva mucha energía. Y cuando admite mucha energía, viola la conservación de energía y esa partícula tiene que desaparecer muy rápidamente. La única manera en que la fuerza puede suceder es con distancias muy cortas. Así que yo puedo entender esta fuerza si está mediada no como una partícula como el electromagnetismo, sino una nueva naturaleza que es muy pesada. Esa era la idea. Y esa fue la propuesta, una propuesta brillante. El problema es que es la mejor teoría de la naturaleza. Esta es la peor teoría de la naturaleza, porque esta teoría obtenía muy buenas predicciones y esta predecía infinidades. Cada vez que hacías un cálculo, obtenías múltiples respuestas. A continuación tenemos una conferencia de un matemático. A los matemáticos no les preocupa el mundo real. Los físicos sí. Así que muchos físicos por mucho tiempo dijeron, esto no puede estar bien, debe haber algo mal con la mecánica cuántica. Y durante 20 años obtenían las respuestas incorrectas hasta que alguien pensó más allá. Y pensar más allá, hicieron otro descubrimiento totalmente no relacionado y un descubrimiento accidental que sucedió en 1911. Un físico, Kamerlingh Onnes, holandés, enfrió el mercurio a una temperatura muy baja, 4 grados debajo del cero absoluto, más frío que Canadá durante el invierno. Y descubrió algo increíble. La resistencia eléctrica del mercurio baja a cero, al cero absoluto. Esto es una locura. Significa que si yo tomo un cable de mercurio y pongo una corriente con una batería y lo enfrío menor de 40 grados y quito la batería, la corriente va a seguir fluyendo, no durante un día, o un mes, o un año, sino para siempre. Nunca se va a detener. No hay resistencia. Es una resistencia absoluta cero. Eso nos tomó 50 años entender, pero, y quizás, si podemos hacer supermateriales a temperatura ambiente, podemos afectar la tecnología del siglo XXI y XXII. Pero en este momento descubrimos superconductores que funcionan a temperaturas mayores, como temperaturas de hielo seco, y es un experimento que queremos mostrar en las preparatorias. Tomen un objeto superconductor, este es un material, puedo hacer que un imán fluya en este material. ¿Por qué fluye? Por los campos magnéticos. No pueden permear el superconductor, así que básicamente repelen y fuerzan a que esto suba. Ahora, aquí está la idea. ¿Cómo sería el mundo si vivieran dentro de un superconductor? Los campos eléctricos y magnéticos ya no serían de alto rango.
morirían en la superficie del superconductor, y si vienen dentro de un superconductor, el magnetismo eléctrico sería una fuerza de corto rango. Pero si desarrolla la teoría cuántica del electromagnetismo en un superconductor, los fotones tendrían masa. Y es cierto, dentro de un superconductor, los fotones tienen masa. Así que en 1960 el señor Higgs, un físico, sugirió que quizás vivimos en un superconductor cósmico. Quizás hay un campo invisible en la naturaleza por todos lados a nuestro alrededor, que no podemos ver, pero quizás ciertas partículas se comportan y no tienen masa, pero debido a este concepto de superconducción se comportan como si tuvieran masa. Quizás la diferencia entre los fotones y estas nuevas partículas solo es una ilusión. Quizá estas dos fuerzas son dos manifestaciones de una fuerza. Las fuerzas electromagnéticas son dos manifestaciones de lo mismo, y la razón por la que la vemos como diferentes es que vivimos en un superconductor cósmico, en donde hay un campo invisible por doquier. Ahora, esto es algo maravilloso, explica todo, pero en este momento es religión, porque la religión hace afirmaciones que no se pueden demostrar. Y por lo general sin motivación. La diferencia con la física es que tenemos una afirmación no motivada y una motivada es que se debe demostrar. Lo que es increíble es que se puede demostrar. ¿Cómo se puede demostrar? Si yo golpeo un espacio vacío con fuerza, puedo excitar ese campo y producir partículas reales. En 1965, después de que se hizo la predicción, durante 4 años los físicos intentaron definir cómo podrían golpear el vacío y construyeron una máquina muy complicada, jamás creada en el mundo, el supercolisionador de 26 kilómetros para acelerar protones a una gran velocidad, más mayor de la luz, y colisionan entre sí, y si hay este campo en un espacio vacío, si está ahí, podemos hacer colisionar las partículas y excitar el espacio vacío y crear nuevas partículas. ¿Y que descubrimos el 4 de julio de 1902? Descubrimos que el mundo que vemos es una ilusión, que la existencia de la masa, lo que hace que nuestras vidas sean posibles y describen las estrellas y galaxias, es un accidente. Ninguno tenemos masa si no se hubiera congelado un campo. El mundo en el que vivimos no solo es una ilusión, sino que es accidental. No fue diseñado para nosotros. Al nivel fundamental, la ley de física no nos permitiría estar aquí. Así que esta búsqueda durante 50 años, empezando con este aspecto oscuro del electromagnetismo, nos ha enseñado que somos un accidente cósmico y el mundo que vemos es una ilusión. En cierto sentido, somos como la gente en ese pedazo de hielo. Recuerden que la posición en el espacio y la dirección era muy especial. Para nosotros, el electromagnetismo solo es especial por un accidente de la naturaleza. Si ese campo se hubiera congelado de manera diferente, la electricidad y el magnetismo no funcionarían así. No estaremos aquí, no tenemos tiempo de hablar y se me acabó el tiempo. Muchas gracias.